Lizeth, buenos días. Espérame que estamos compartiendo. Tan, 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 taca, 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 tan, 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 tan. Interesante. Interesante. Tan, tan. Veamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy. Ay, Tete. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, como saben, hoy, hoy tenemos un tema bien interesante. Tenemos un tema bien interesante. Un tema que se llama microviolencias, el sarcasmo y la comparación. Saben que esta semana pues prácticamente hemos estado mencionando un poco de la violencia que hemos normalizado y que hemos vivido en el día a día en casa. Así que hoy pues bueno, hoy toca el sarcasmo y la comparación. No todas las violencias gritan. Algunas sonríen, se disfrazan de broma y pasan desapercibidas, pero dejan marcas profundas. Y dime, ¿qué tanto podemos tener esta práctica llevada a la cotidianidad, ¿no? Digo, evidentemente, además, evidentemente, aquí en México, no sé, me parece, o al menos en mi entorno, me parecía vivirlo de manera constante, ¿no? Este sarcasmo disfrazado de chiste y, y que al final termina generando una herida profunda en el ser humano, ¿no? Bienvenida, Rodneida, qué gusto tenerte por acá. Quédate, se va a poner buenísimo esto. Gracias. ¿Y qué son las microviolencias? Las microviolencias son formas sutiles, repetidas y normalizadas de agresión emocional que no parecen graves de manera aislada, se justifican como comentarios, se minimizan como exageración y dice lo pequeño, cuando es constante se vuelve estructural. Y bueno, me han escuchado hablar un poco en esta semana con respecto a los diferentes tipos de violencia que vamos a profundizar la próxima semana. Vamos a profundizar en uno de los programas de la próxima semana. Vamos a hablar de los tres tipos de violencia y algunas ideas interesantes con respecto a todo esto que terminamos normalizando y que no vemos, no evidenciamos como violencia hacia los demás. Y justamente esta parte, la broma constante que generamos ahorita no se me viene, fíjense que ando medio ralentizado mentalmente y no se me vienen como algunos ejemplos de manera clara y concisa con respecto al sarcasmo, como ya no es práctica, ya no es una práctica cotidiana en mis relaciones, entonces ya no me acuerdo de todo lo que ejercía, ¿verdad, Lisette? Tú que hemos tenido algunas conversaciones interesantes, yo el sarcasmo
y la sarcasmo y la en esta idea de la normalización, terminamos ejerciendo acciones que no nos fueron tan funcionales en algún momento con las personas que vienen por debajo, ¿no? Cuando tú has, cuando hemos recibido, en la cantada sí también sucede mucho, Rudnira, cuando hemos recibido, por ejemplo, abuso por parte de nuestro entorno, generalmente es como como un escalafón, ¿no? A mí me violenta una persona que tiene mayor poder que yo. Y generalmente yo voy ejerciendo violencia hacia abajo. ¿Me explico? Entonces se genera un escalafón de violencia interminable que al final, pues para nadie es funcional, ¿no? Y darnos cuenta, al menos en este caso, la idea de poder poner en la mesa estos temas, pues es precisamente darnos cuenta cómo de manera inconsciente podemos herir sin así desearlo a nuestro entorno, ¿no? En algún momento recuerdo igual, ¿no? De adulto, justamente en estas prácticas del sarcasmo y de la broma barata, en algún momento estábamos en un grupo de amigos, hice yo un comentario con respecto a mi esposa y una jovencita de 18 años voltea y me dice, es que no es correcto que te expreses de esa manera. Y yo en aquel momento, en ese momento de inconsciencia, lo defendí como una práctica normal en mi relación, ¿no? Entonces, sin ser conscientes generamos una cantidad de violencia importante y justo el propósito de estas charlas y el propósito del cuadernillo que estamos promoviendo, el cuadernillo de 50 ejercicios y dinámicas de mindfulness, comunicación no violenta y coaching ontológico, que son las disciplinas que utilizamos para desarrollar estos ejercicios. Este cuadernillo que de principio estoy ofreciéndolo y dirigiéndolo a familias con hijos adolescentes porque quiero evidentemente fortalecer ese momento en el que viene el desafío, viene ese desafío de los cambios, del desarrollo humano en el que el niño comienza a transitar ese puente de la niñez a la adultez. Y muchas veces en esta idea de que nadie nos dio un manual para ser papás, nadie nos enseñó a ser padres, pues justificamos un montón de errores y un montón de aberraciones que cometemos siempre, eso sí, siempre en nombre del amor. Entonces, yo te pregunto a ti como padre, a ti como persona, ¿qué estás dispuesto a hacer por fortalecer tus vínculos, por transformar tu manera de relacionarte, por fortalecer o desarrollar habilidades que te permitan conectar con tu entorno de una manera saludable? Y aquí, digo, el propósito de estas pláticas es ponerte un poco de información para que tú la puedas digerir y tú la puedas integrar en determinado momento. Pero también poner en tu mesa herramientas como este cuadernillo que tengas como una guía, como un manual, digamos, ante situaciones que se pudieran presentar en tu relación con ese adolescente, con tu pareja y inclusive en tus relaciones laborales, ¿no? Porque todos los ejercicios, aun cuando el cuadernillo está dirigido a padres con adolescentes, pues evidentemente cada ejercicio de primera mano va a impactar directamente en mis estrategias personales. De tal manera que al impactar mis estrategias personales, me allega de recursos para afrontar diferentes situaciones. Entonces, la propuesta está ahí, el cuadernillo está anunciado en mi perfil, viene precio, viene descripción. Si tuvieras alguna duda, si quisieras complementar, con muchísimo gusto estoy a tus órdenes
para un mensaje directo, una llamada y que lo podamos. Si tienes dudas, te las puedo ampliar, y para que elijas de la mejor manera posible. Y vamos, continuemos con el tema, ¿no? La comparación. Cuando el amor se vuelve competencia, frases como aprende de tu hermano, tu primo se aprovecha las oportunidades, ¿por qué no eres como? ¿No? Esta idea de incentivar al joven o al niño con, con la idea de que hay alguien mejor que él, pues no sé, habemos seres humanos, y digo habemos porque en algún momento a mí me picabas la cresta, ¿no? En automático, si alguien me comparaba con alguien más, pues bueno, este sentido de competencia me llevaba a querer ser mejor. Pero ojo, yo no digo que sea bueno, ni que sea malo, que no es funcional totalmente, porque aun cuando puedas tener ese sentido de competencia, genera un marcaje en ti, en esa necesidad de siempre mantenerte por encima de alguien más. Ese sistema de competencia en el que yo debo de tener las mejores calificaciones y yo debo como carambas ¿no? Alguien ayer me comentaba, si me decían que no podía hacerlo, con más ganas lo hacía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en lugar de decirte no puedes hacerlo, te invito a que lo intentes? Y hay un montón de situaciones que iremos poniendo en la mesa en estas charlas, y si quieren que toquemos un tema en particular, pues no dudes en mandarme un mensaje privado y con mucho gusto lo preparamos para exponerlo aquí con ustedes. Estas frases de aprende de tu hermano, tu primo se aprovecha las oportunidades, ¿por qué no eres como? Pueden parecer motivadoras, pero en realidad atacan la identidad. ¿Qué pasa en el cerebro? La comparación activa el dolor social, sentimiento de rechazo, la vergüenza, la sensación de inferioridad. El mensaje implícito es, como eres, no eres suficiente. Esto provoca deterioro de la autoestima, rivalidad entre hermanos, desconexión del adulto, búsqueda constante de validación externa. El cerebro deja de aprender y empieza a competir por amor. Y les decía, ¿no? Que a mí estas frases, estas comparaciones me incentivaban a competir con los demás y ser el más mejor de todos, ¿no? Y es curioso, pero por muchos años, esta necesidad de validación fue interminable, ¿no? Fue interminable, era el pan nuestro de cada día. Yo necesitaba que los demás validaran lo valioso que yo era. Por supuesto que yo me miraba al espejo y claro, yo tenía el amor propio por las nubes, siempre y cuando hubiera alguien que lo validara, siempre y cuando hubiera alguien que lo reconociera. Y realmente no lo podría haber reconocido yo y validarme yo mismo. Y en este proceso de aprendizaje de los últimos 10 años, pues evidentemente ha sido un trabajo en este contracorriente de dolor, en esta idea de romper con esos apegos, con esas necesidades que tendrían que ser satisfechas por alguien más. Poder convencerme de que yo de manera autónoma podía realizar acciones que me llevaran a esa satisfacción, ha sido un proceso interesante y por demás desafiante, debido a que fue tan incisiva esa comparación, fue tan dura
esa opresión y represión que viví en mi infancia, que ojo, lo digo con la plena conciencia de reconocer estas acciones. Sin embargo, yo hace 15 años, hace 20 años, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Jamás detecté de manera consciente alguna disfunción en mi vida, ¿no? Sin embargo, hoy reconozco, en base a la información que hoy tengo y a lo que he aprendido en el camino, pues hoy por supuesto que puedo ver todas mis acciones que no funcionan, todo lo que no funciona en mi vida. Y si no lo veo y lo repito y lo replico con respecto a las acciones que realizaba antes y que sigo realizando además, porque ya lo he dicho en ocasiones anteriores, yo puedo tener y he ido integrando un montón de herramientas, ¿no? Todo lo que es mindfulness, programación neurolingüística, coaching ontológico, coaching de vida, comunicación no violenta, y puedo tener un montón de estrategias. Pero la esencia de José Báez vivió por más de la mitad de su vida en la inconsciencia, como lo hemos hecho la gran mayoría de nosotros. Sin embargo, ahora con estas herramientas puedo ver todo eso que no funciona y puedo decidir tomar acciones diferentes, integrar estrategias diferentes que me permitan transformar todo eso que no funcionaba en algún momento, transformarlo en funcional. Y no siento ningún remordimiento de equivocarme, al contrario, lo agradezco porque en ese momento puedo tener la conciencia de observarlo y corregirlo, de observarlo y transformarlo. Pero realmente, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Yo sé que me vas a decir que todos. Yo sé que tú me vas a decir, yo estoy dispuesto y estoy disponible para hacer cambios e integrar todo esto en mi vida. Sin embargo, en la realidad, cómo nos resistimos a transformar. Y sí, claro, lo digo desde mi experiencia, porque yo así soy. Porque soy un necio, porque soy un terco, porque me cuesta trabajo entender todo lo que conlleva una herramienta. Pero ¿cómo lo vas a hacer si ni siquiera lo pones a prueba? ¿Cómo lo vas a hacer si ni siquiera pones en tela de juicio todas esas mentiras que te has contado como verdades? Y sí, todas esas mentiras que te has contado como verdades. ¿Cuán importante es tu sabiduría ante la de los demás? ¿Por qué es tan importante tener razón? ¿Y si no tenemos razón, es tan malo? ¿Y si no fuera cierto esto que creo, qué posibilidades se abren? Y no necesariamente tienes que cambiar tus verdades ni tus mentiras, pero en la medida que tengas el valor de cuestionarlo, podrás tener ese proceso de reflexión y ese acto de introspección que te permita transformar esos patrones de comportamiento que hasta el día de hoy no te han dado este bienestar, no te han apoyado con respecto a tu entorno. Bendiciones, Estrella, qué gusto saludarte, querida. A ver cuándo cantamos, ya tiene rato que no coincidimos. Entonces, el comparar, seguimos con lo que les traigo en el tema. Comparar no motiva, fractura. La motivación sana nace de reconocimiento individual, acompañamiento y confianza. La confianza enseña que el amor es condicional, que siempre hay alguien mejor, que ser uno mismo no basta. Esto genera inseguridad crónica y resentimiento silencioso. Y date cuenta cómo, no sé si a ustedes los compararon, ¿no? Pero yo tengo una experiencia personal muy
muy fuerte, y lo que me llevó a mí a buscar en la medida de lo posible no comparar a mis hijos entre ellos y con nadie. Y cuando la inconsciencia me gobernaba, pues tenía yo mi monitor, mi monitor, mi monitor familiar, que era mi esposa, y luego venía el comentario: no hagas esto, ¿no? Porque en casa, cuando éramos niños, bienvenida Fénix, qué gusto también saludarte. Cuando éramos pequeños, yo era el mayor de 5 hermanos, y bueno, soy el mayor de 5 hermanos, y mi hermano, el que falleció, él era el que seguía de mí, de los hombres, y constantemente vivió una opresión y una represión de mis padres, que eran los mismos que a mí me motivaron, me enseñaron y me amaron inconmensurablemente, y que aún así tuvieron sus temas que me impactaron, y evidentemente me dejaron varios marcajes que no funcionan y no funcionarán, pero que ya estoy trabajando para su tranquilidad, claro. A él lo comparaban tanto conmigo que se generó pues una relación bien interesante, una relación entre odio y amor muy, muy, muy interesante, en la que reconozco que había mucho amor, porque había mucho cariño entre nosotros, pero en ese sentido de competencia sin sentido, había mucho resentimiento por parte de él con respecto a lo que yo representaba en su vida, porque yo era ese modelo que tendría que replicar o mejorar, y entonces todo el tiempo estuvo chocando con esa idea, y hoy en retrospectiva lo veo con esa nostalgia y tristeza realmente, porque podría haber sido una historia completamente diferente. Nosotros llegamos, y lo comparto con ustedes para que se den una idea del nivel de opresión y de represión que pudo haber vivido mi hermano, que lo pude ver ya pues a contratiempo, digámoslo así. Llegamos a comentar con mi hermana justamente esa actitud que tenía mamá con él, que era desmedido, o sea, pareciera que había un resentimiento y un odio hacia mi hermano brutal, porque era una diferencia entre la educación que recibíamos los otros 4 con respecto a él, que de verdad era imposible no verlo. Sin embargo, no lo veíamos. ¿Por qué? Porque normalizábamos las acciones que podría tener mi mamá como correctivos con nosotros, ¿no? Esa violencia que ejercen los padres, que nosotros como hijos, pues al final del día decimos, pues es la manera, ¿no? Y que cuéntame si no es cierto que parte de lo que reprochabas en tus padres terminó siendo replicado por ti al momento de educar a tus hijos. Si me dices que no, digo, cuéntame en dónde estuviste todos estos años, porque para mí, al menos en mi experiencia, la gran mayoría de las personas que he conocido, todas en algún momento mencionan que todo aquello que rechazaban terminaron repitiéndolo con sus hijos, porque es la única manera que conoces como crianza funcional. Porque el día de hoy, el día que estás aquí, pues tú te ves, o a menos que me equivoque, te puedes ver como un adulto funcional. Y vaya que conozco muchos, así como yo, que sienten que están por encima de la media, ¿no? Que se sienten, bueno, casi que el modelo a seguir, ¿no? Pero
Pero con toda honestidad, yo creo que todos los seres humanos tenemos un poco al menos, que reflexionar con respecto a las acciones que realizamos. Hay un montón de verdad, un montón de violencia invisibilizada que la hemos normalizado y que genera mucho dolor en los seres humanos. Y cada vez es más evidente el distanciamiento social, ¿no? Entonces, te invito a que pues abras esa posibilidad, ¿no? Yo pongo a tu disposición esta herramienta, que es este cuadernillo de 50 ejercicios, que créeme, vale el esfuerzo, vale la inversión para tenerlo contigo, ¿no? ¿Qué tanto les puede funcionar ahora en estos tiempos tan diferentes? Funciona exactamente igual, Laila. El tema es que los condicionamientos, las consideraciones son un poco diferentes, pero al final del día termina ejerciéndose de la misma manera, de la misma forma. Inclusive ahora hay mucho más acceso entre personas, porque tienes esta diversificación que generan los medios de comunicación, ¿no? Que ahora todo esto, ayer veía un en vivo ayer o antier estaba viendo un en vivo de un coach vocal que conocí hace poco, que además me fascinó, ¿no? Porque decía él que prácticamente esto que estás viendo aquí es la nueva televisión, ¿no? Es la nueva manera de comunicar información, y que pues en la medida de lo que hemos aprendido, pues hay una diversidad enorme, pero en esa diversidad hay un montón de violencia aplicada, pero al final del día son los mismos patrones de comportamiento los que nos llevan a ejercer esa opresión o esa represión, ¿no? Y además, en esa normalización, ¿cuántos espacios no has visto donde hay una clara falta de respeto entre los miembros y todos se están riendo? Se está ejerciendo una violencia, pero todos los que están ahí, esas 9 ventanitas, todos están riendo, todos lo están tomando a vacile, y al final terminan en historias de él me dijo, ella me dijo, es que hizo, es que deshizo, y todo a través de una ventana virtual como lo es esta plataforma. En la medida que nosotros seamos conscientes de esta violencia, es que podemos transformar nuestra manera de socializar. Para mí, al menos, ha sido muy importante ser consciente de todos esos patrones violentos que ejercía y que sigo ejerciendo, porque además es parte de la esencia de cada uno de nosotros. Yo no puedo dejar de ser José Báez solo porque estoy aprendiendo mindfulness, por ejemplo. El mindfulness me llega de recursos para afrontar situaciones desde una diferente perspectiva, pero mi esencia, este hombre recalcitrante, intransigente, intolerante, va a existir dentro de mí. Voy a desarrollar habilidades que me permitan, diríamos por ahí, que me permitan domesticarlo, que me permitan mantenerlo a raya. Pero inevitablemente se va a manifestar en algún momento. El desafío está en la conciencia que yo tengo de que esto existe. Y qué tan dispuesto estoy a pagar los precios necesarios para mantenerlo a raya, para fortalecer mis recursos. Les he venido platicando durante estas 2 semanas, hemos estado hablando de la amígdala, ¿no? Hemos estado hablando de ese secuestro amigdalino cuando nos desbordan las emociones, que es la parte mecánica, digámoslo así, la parte biológica, la parte física de cada uno de nosotros, ¿no? Donde sucede que ese frijolito que está en la parte central de tu cerebro,
pues secuestra al neocórtex, ¿no? A la parte prefrontal, que es donde generamos todo este raciocinio con respecto a la toma de decisiones. Entonces, cuando nos desborda, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la medida que yo trabaje para que este secuestro no suceda o suceda lo menos posible, es como voy a desarrollar estas habilidades que en el caso, por ejemplo, de Daniel Goleman, pues se habla de la inteligencia emocional, ¿no? Es como la voy a ir desarrollando. Yo le digo que metemos al gimnasio, metemos a nuestra amígdala, a nuestro neocórtex y lo fortalecemos. Y en la medida que va haciendo esta corteza prefrontal fortalecida y que va agarrando esa figura fitness, en la medida que vayamos haciendo esto es que la amígdala va a ir, inclusive disminuye su tamaño. Disminuye su tamaño y nos ayuda a controlar y poder ser conscientes de lo que estamos haciendo y genera decisiones más objetivas con respecto a los desafíos que podemos estar viviendo en la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Toca sarcasmo. El sarcasmo, violencia disfrazada de humor. El sarcasmo constante es una de las microviolencias más normalizadas. Ah, claro, tú siempre tan responsable, ¿no? ¡Qué sorpresa que llegues tarde! Aunque suene a broma, el cerebro lo recibe como ataque. El sarcasmo es una puñalada emocional envuelta de risa. Y yo sé que tú jamás has sido sarcástico en ningún momento. Digo porque yo nunca lo he sido, jamás. Sin embargo, qué interesante es que en ese jamás está bien marcado, ¿no? Está más que marcado ese sarcasmo y que tal vez sonara un poco inocente, tal vez. Sin embargo, el poner en tela de juicio de que lo hayas vivido o no, es un acto de violencia. Es un acto de violencia. Y podemos inclusive llegar al punto de minimizarlo como, ay, por Dios, ¿cómo identificas esto como violencia? Y pareciera exageración, pero así de sencillo es caer en los juegos de la represión y la opresión. Y esto lo podemos hacer de manera impersonal, como lo estoy haciendo el día de hoy con ustedes, pero lo podemos hacer de manera directa y sobre todo cuando no le damos esa figura de autonomía, de individualidad a nuestros hijos. Y tanto la represión violenta o la represión agresiva, digámoslo para graficarlo de alguna manera, puede ser contraproducente y disfuncional. También lo es ese cuidado excesivo, ¿no? Esta contraparte en la que es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Yo lo hablo en esos padres castrantes que no les permiten hacer absolutamente nada con toda la idea de que lo estoy protegiendo, pero lo estoy violentando y oprimiendo, no dándole la oportunidad de aprender a afrontar situaciones, ¿sí? Y justamente la propuesta del cuadernillo es darte herramientas para que le ayudes a tu hijo y le acompañes a ser ese ser humano funcional y autónomo y que florezca como requiera florecer. Entonces, es importante, ¿no? Sí, lo entiendo, Ana. Creo que es una de las prácticas comunes en el aquí y el ahora, ¿no? Continuamos. Dice, el impacto neurológico del sarcasmo. Cuando el sarcasmo es repetido, se activa la amenaza, la amígdala, y se refuerza la vergüenza.
se genera hipervigilancia emocional, y el adolescente aprende: si me expongo, me lastiman. El resultado que voy a obtener va a ser justamente que se va a cerrar, se va a defender y se va a desconectar emocionalmente. Entonces, qué importante es, porque muchas veces hablamos de estos temas, y en gran medida la gente que nos escucha, que digo, aprecio que me acompañes el día de hoy, pero muchas veces he escuchado en diversos espacios a personas que escuchan este tipo de pláticas y creen que con esto es más que suficiente para poder ir integrando y transformando su experiencia de vida. Sin embargo, nada más lejano de la realidad. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros interpretamos de una forma la información que recibimos. Y por alguna forma me refiero a que en muchas ocasiones mi interpretación puede estar distorsionada. ¿Por qué? Por todas estas conversaciones que puedo tener en la cabeza. Si yo siendo quien les está exponiendo el tema, tiendo a malentender un montón de cosas porque tengo un montón de conversaciones en la cabeza, y cuando estoy estudiando un tema puedo malinterpretarlo. ¿Cómo puedo corregir esa mala interpretación en un foro abierto, seguro y de personas que estamos trabajando con la misma herramienta? En un lugar privado en donde la expresión es libre y se pueden exponer todas esas dudas y todos esos tal vez esa malinterpretación la pueda expresar en un correcto uso de lo que yo entendí, pero pues habrá otras personas que conocen esta disciplina y que en ese momento tenemos esa práctica y tenemos ese intercambio precisamente para enriquecernos y poder entender claramente por dónde van las cosas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer funcionar estas herramientas? Entonces, pues el primer camino es poner en la mesa esa información. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues aquí está. Te pongo a tu disposición un cuadernillo con ejercicios bien descritos que son muy claros, muy puntuales, y van paso a paso describiéndote las actividades que debes realizar de manera personal y en conjunto en tu familia o en tu equipo de trabajo inclusive, para justamente apoyar este crecimiento, esta conexión que hoy en día está tan devaluada, ¿no? Que ya caemos en prácticas en las que defendemos la individualidad y la ¿cómo se dice? La evitación como parte fundamental de nuestra existencia, ¿no? Y por supuesto a defender esos puntos de vista, defender esas verdades que conocemos, esas mentiras que me he contado, defenderlas a capa y espada sin transigir en otras opciones que pueden enriquecer mi experiencia, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Por qué estas violencias pasan desapercibidas? Porque no dejan marcas visibles, se heredaron generacionalmente, lo que yo les decía de la familia, se confunden con carácter fuerte. Y vaya que sí, ¿no? Yo les digo, gritaba mucho y sigo gritando por momentos, porque lo que yo veía como autoridad y que funcionaba además porque todos se reprimían y todos agachaban la cabeza, era el grito como imposición. Se justifican como humor o motivación. Pero el cerebro no distingue broma de desprecio cuando el mensaje hiere. Entonces, pues es importante, no es decir, ya la regamos y pues, sigamos la regando, ¿no?
sigamos viviendo ahí, sigamos, pues al fin, pues así soy. ¿Y qué? Y quien no me aguante, pues que se vaya, punto, ¿no? Es bien sencillo. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Sin embargo, ¿qué diferencia hay cuando en lugar de caer en esas prácticas evasivas, pues afrontamos la situación, conocemos el punto de vista y podemos elegir quedarnos o irnos de la misma manera, pero de una forma consciente en la que al final privilegiamos, al menos en mi caso, el caso de comunicación no violenta y de mindfulness, privilegiamos el no dañar como práctica cotidiana. Y vaya que es complicado hacerlo. Vaya que es complicado hacerlo. Impactamos de una manera inconsciente al mundo en el que vivimos que ni siquiera sabemos, digo, y que no es mi responsabilidad hacerte sentir bien definitivamente, pero tampoco es mi propósito lastimar por lastimar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar para que mi autenticidad, mi individualidad me sea y me brinde bienestar a mí y de la misma manera pueda brindar ese bienestar en el entorno? ¿Cómo puedo integrar estos ejercicios del cuadernillo en mi cotidianidad para ir modelando a ese adolescente para que llegue a ser ese adulto funcional a través del tiempo y sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo y no llegar en algún momento como yo se los compartí, ¿no? En algún momento yo me recriminaba por las acciones que había ejercido y el resultado que había obtenido con mis hijos. Hoy me he reconciliado con esa idea, hoy trabajo por fortalecer ese vínculo y de alguna manera enriquecer este mundo y hacer un mundo que sea más digno para vivir, que sea un mejor lugar para vivir, como lo digo tantas veces en mis despedidas. Entonces, por ahí va, ¿no? Las alternativas que se construyen. En lugar de comparar, habla de la conducta, no de la persona. Esto es lo que esperamos de ti en esta situación. En lugar de sarcasmo, usa claridad emocional. Esto me preocupa y necesito hablarlo contigo. Se mantiene la dignidad, se fortalece la autoestima y se cuida el vínculo. Y así como estas frases, y así como esto que ponemos aquí en muy breve, muy simple, con los ejercicios puedes desarrollar esta habilidad y fortalecer tus habilidades de comunicación. En este sentido de observación, identificación, reconocimiento y petición o estrategias de conexión. Entonces, por supuesto que hoy no me puedo ir sin leerte uno de los ejercicios que tenemos en el cuadernillo para que conozcas cómo están descritos, cómo están plasmados en el mismo, y verás que por supuesto que vale la pena tener esta herramienta en casa. Y el ejercicio que hoy toca con nosotros es tiempo de conexión, nutriendo el vínculo. Es una herramienta fundamental en la disciplina positiva y en el fortalecimiento de relaciones de pareja o familiares. Su premisa es simple pero profunda. La conexión debe ir antes que la corrección. Se trata de crear un espacio sagrado, libre de distracciones y juicios, para nutrir el vínculo afectivo. Los objetivos de este ejercicio son fortalecer la pertenencia, reforzar el sentimiento de que la otra persona es importante y valorada, escucha activa, crear un espacio donde el otro pueda expresarse sin miedo a ser corregido, aconsejado o juzgado, reducir la reactividad. Las relaciones con una cuenta bancaria emocional llena tienen menos conflictos y más resiliencia. Presencia plena.
Entrenar la capacidad de estar físicamente y mentalmente presentes con el otro. Tiempo estimado del ejercicio, una versión diaria, sería aproximadamente de 10 a 15 minutos por persona o pareja. La versión semanal, una cita de conexión, puede durar de 1 a 2 horas. La instrucción paso a paso, este ejercicio varía ligeramente si se aplica con niños o con la pareja. La opción A, con niños, tiempo especial. Agendarlo. Ponle nombre, el tiempo de nombre del niño. Debe ser un tiempo anunciado y esperado. 0 distracciones. Apaga el celular y retira cualquier interrupción. El niño dirige. Durante este tiempo, el adulto hace lo que el niño quiera. Jugar legos, pintar, correr. El adulto no dirige el juego, solo sigue. Evitar la enseñanza. No es momento de decir así no se hace. O aprovecho para decirte que te portes bien. Es solo para estar. El cierre, al terminar, agradece el tiempo. Me encantó jugar contigo. Ya espero nuestro próximo tiempo especial. La opción B, con la pareja o adultos. Escucha el corazón. Escucha de corazón. Contacto visual. Siéntense frente a frente, sin mesas de por medio, si es posible. Pregunta abierta. En lugar de ¿cómo te fue?, usa ¿qué fue lo mejor de tu día? O ¿hubo algo que te hizo sentir emoción? O sea, describes la emoción hoy. La regla de oro, mientras uno habla, el otro solo escucha. No se permiten consejos, no pedidos, ni comparaciones. A mí me pasó algo peor. Eso no existe en esta práctica, en este ejercicio. Validación. Antes de responder, valida lo que escuchaste. Entiendo que te sentiste frustrado con eso. Suena a que fue un momento difícil. El ejercicio de los 4 minutos, conexión rápida. Si tienen muy poco tiempo, apliquen la técnica de los 4 minutos críticos. Los primeros 4 minutos al despertar y los primeros 4 minutos al reencontrarse al final del día. Acción. Dejen lo que están haciendo, dejen el celular, mírense a los ojos y salúdense con un abrazo largo, de al menos 20 segundos. O una conversación enfocada únicamente en el bienestar del otro. Consejos para la práctica. Consistencia sobre cantidad. Es mejor 10 minutos de conexión total todos los días que 3 horas una vez al mes. Sin pantallas. La presencia física no es conexión si hay un dispositivo de por medio. La regla es ojos en los ojos, no en el brillo. Ritual de entrada. Pueden empezar el tiempo de conexión con una respiración profunda, juntos para limpiar el estrés del día antes de empezar a hablar. Como puedes ver, viene claramente descrito y con un lenguaje bastante amigable, de tal manera que todos los ejercicios plasmados en este cuadernillo, todos tienen un propósito descrito en el mismo y evidentemente pues el propósito de ayudarte en este acompañamiento, en ser esta guía, en ser este modelo a seguir para tus hijos de principio, y que además pues lo puedes utilizar cada uno de ellos para fortalecer y desarrollar habilidades relacionales en tu día a día. No necesariamente son exclusivos
del enfoque que ofrezco en el mismo, ¿no? Y también te recuerdo, digo, este es el cuadernillo como tal, y lo tengo disponible de manera virtual. En mi perfil está la descripción del mismo y el costo. Y también ayer les comentaba que, bueno, ya he decidido que a partir de ahora estoy promocionando una suscripción anual en la que puedes hacer el pago mensualmente, puedes hacer un pago en una sola exhibición del año completo con su respectivo descuento, en el que te ofrezco la posibilidad de participar toda la primera semana de cada uno de los meses, poder participar en un taller que se impartirá en 2 horarios, ¿sí? Cada horario, uno va a ser el jueves de la primera semana del mes, el jueves a las 7 de la noche, Ciudad de México, y el segundo horario es el sábado a las 8 de la mañana de Ciudad de México. Puedes participar en cualquiera de los 2 horarios o incluso en los 2 horarios si es tu elección, ¿sí? Y además de que tienes el acceso a estos talleres mensuales, también vas a tener acceso a una práctica de empatía que voy a generar con la gente que participe en la suscripción de manera privada. Voy a generar una práctica de empatía semanal, que definiremos el horario seguramente los viernes, pero bueno, lo pondríamos a evaluación del grupo que participe. Pero la idea es que hagamos una práctica de empatía en la que puedes exponer una situación y las personas en ese espacio seguro te acompañamos en la visualización con la herramienta de comunicación no violenta que guío para ustedes. Y créanme, es un ejercicio, es una práctica que es muy simple, pero es sumamente reveladora y nos ayuda a clarificar el contexto en el que me estoy encontrando y cómo puedo darle una salida diferente. Así es que, bueno, tienes acceso a esa práctica y además tienes acceso directo conmigo para cualquier situación de crisis, para un acompañamiento en crisis, lo que tú definas como crisis, eso es crisis. Y si crees que puedo apoyarte, pues bueno, tienes el acceso en cualquier momento de la suscripción para acceder a ese servicio. Así es que, pues como puedes ver, no nada más es un taller de 2 horas, son 12 talleres a los que vas a tener acceso, los puedes cursar 2 veces para fortalecer conceptos, para clarificar dudas, y además de todo, pues tienes acceso a otras actividades. Y bueno, pues tal vez lo que se sume en el camino, ¿no? Porque siempre lo que me apasiona es tener la oportunidad de acompañarte, de fortalecer el vínculo, de generar una experiencia diferente, de transformar todo lo que es dolor y sufrimiento en algo que a ti te brinde bienestar. Yo estoy convencido de quienes vivimos en bienestar, difícilmente vamos a lastimar el entorno en el que nos desenvolvemos. Así es que, pues bueno, ahí está la propuesta. No lo tires ¿cómo se llama? No lo dejes pasar. Ahí en mi perfil, ahí están las descripciones, está la descripción de la suscripción, están ahí mismo en la imagen, aparece el costo mensual, el costo anual, y bueno, si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, pues evidentemente tienes el acceso, mándame un mensaje directo y con mucho gusto lo aclaramos. Si tienes alguna propuesta con respecto, te interesa participar y tienes una propuesta con respecto al pago, vamos a platicarlo. Para mí es más importante que participes, recibas la información y puedas enriquecer tu experiencia de vida a la parte económica, que bueno, finalmente pues todos necesitamos vivir y las facturas no se pagan solas, ¿no? Pero pues estamos abiertos a negociación. Así es que pues solamente que no quieras. Así es que ahí está para ti esa propuesta. Creo que es el proyecto más ambicioso que he tenido en estos años
y la verdad es que estoy muy emocionado y estaría más que encantado que adquirieras tu suscripción. Y por otro lado, pues el cuadernillo, ahí está, esa herramienta que te puede ayudar a transformar tu relación y a guiar de manera asertiva y objetiva a tu adolescente desde una perspectiva diferente, sin imposiciones, más bien con propuestas, ¿no? Entonces, tú decides, es tu vida y tú eliges de qué manera vivirla. Así que nada, no déjenme ponerle aquí este TikTok que te manda jueguitos de puzzle. Pero bueno, te agradezco tu compañía, agradezco tu generosidad, agradezco tu energía porque es la que sustenta este espacio. De verdad, créeme, cada día me siento más acogido por la audiencia, me siento con más confianza, porque como les he dicho, este espacio lo abrí en este formato porque estoy venciendo miedos personales, porque son desafíos personales. Así es que te agradezco mucho tu comprensión, agradezco tu compañía, todos sus comentarios, muchísimas gracias, todos sus tap tap, gracias, gracias, gracias. No me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el próximo lunes, lunes a viernes, 8 a.m. Ciudad de México. Tienes este espacio en el que si gustas que tratemos un tema específico, inclusive personal, con muchísimo gusto lo ponemos en la mesa, lo generalizaríamos para no evidenciar a nadie y poderle ayudar de manera directa e indirecta. Les agradezco mucho su atención y pasen un excelente día. Nos vemos el próximo lunes y aprovecha y disfruta tu fin de semana. Que estén muy bien. Agárrense fuerte, que nos vamos todos juntos. Chao, chao.